para el tema político del día es un placer, como siempre, un honor saludar al señor expresidente de los colombianos, Álvaro Uribe Vélez, quien es al mismo tiempo pues el jefe natural del Centro Democrático, que sacó la votación de los partidos de gobierno más importante en el pasado proceso electoral. Señor expresidente Uribe, gracias por su tiempo y gracias por atendernos en este viernes. Julio, muy buenos días a usted, a todos sus compañeros de Caracol y a los oyentes. Y antes de que me formule las preguntas, quiero expresarle en nombre de mi familia mi más sentido pésame a usted y a los suyos por el fallecimiento de su señora madre. Señor presidente, muchas gracias. Es usted muy amable como siempre. El partido de la U, el Partido Conservador, el Partido Liberal, Salvación Nacional y Cambio Radical le habrían dado ya el guiño al senador de Luque, un senador de La Guajira, para la presidencia del Congreso. Y ese guiño viene acompañado del guiño del presidente de la República electo, Abelardo de la Espriella. En el Centro Democrático tienen reparos sobre ese nombre y ni más faltaba. Tienen razones para apoyar a otro senador que también le da todas las garantías a las bancadas. Es el senador Honorio Enríquez del Centro Democrático. Sin embargo, señor expresidente, hemos escuchado argumentaciones en el sentido de la cercanía del senador de Luque con el acuerdo de paz y por lo tanto algunos han concluido en su bancada que sería un triunfo del petrismo. Y ahí es donde viene la primera pregunta, señor expresidente. ¿Las personas que en su momento o que hoy estén de acuerdo con el acuerdo de paz de 2016 necesariamente son petristas? Mire, Julio, no es así. Usted sabe mi desacuerdo con lo que se firmó en el 2016. Considero que ha traído un costo institucional y un costo de atraso de Colombia muy grande, pero yo he respetado las personas que apoyaron ese acuerdo. De hecho, Paloma Valencia estuvo en consulta con muchas personas que apoyaron ese acuerdo y yo la respeté. Y yo creo que ellos pueden dar fe de que respeté las diferencias con ellos, que para nada estorbé en esa consulta. Aquí hay un problema diferente, Julio. Hay un problema político y un problema de trayectoria. Por ejemplo, el candidato del gobierno a la presidencia del Senado votó unas leyes que nosotros cuestionamos del gobierno del presidente Petro y que el presidente electo de la Espriella ha dicho que estuvo totalmente en desacuerdo con eso. Entonces, no se puede pasar tranquilamente de un gobierno a otro que es totalmente antagónico. Aquí hay un antagonismo claro entre el gobierno saliente del presidente Petro y el gobierno entrante del presidente de la Espriella. Y lo mismo hemos dicho para una presidencia que se discutía en la Cámara sobre el doctor Nicolás Barguil. Hemos dicho, no, esto no es coherente. Entonces, estos señores pasaron de aprobar estas reformas del presidente Petro y ahora dan el salto y tranquilamente vienen a buscar las responsabilidades de las mesas directivas de Senado y Cámara en el gobierno del presidente de la Espriella. Ese es un punto, pero ayer el doctor David Barguil, jefe conservador muy importante, senador, sí, le advirtió a nuestros compromisarios que ellos ya tenían una coalición con el Partido Verde, lo que me sugiere que querían además aislarnos de las mesas directivas del Congreso, pero usted es el que conduce la entrevista. Sí, señor expresidente Álvaro Uribe. En todo caso, si usted como un expresidente de la República sabe cuáles son esas dinámicas y sabe también cómo ha funcionado esa relación, donde el presidente que está llegando pues hace
un guiño a quien quiere que sea el presidente del Congreso, especialmente en el primer año, que es cuando se impone la banda presidencial, pero además cuando arranca el trámite de las reformas. Usted lo hizo seguramente en su momento, cuando fue elegido Luis Alfredo Ramos Botero como presidente del Congreso. ¿Por qué hoy no darle esa libertad al presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ya conoce públicamente todas estas preocupaciones y estos reparos que usted viene manifestando y su partido, para que él pueda tener el presidente del Congreso? Permítame, permítame, me interrumpo, Marcela, porque no puedo hacer la pregunta por culpa mía. Además, a mí me da la impresión, por lo que he oído en esta campaña de Abelardo de la Espriella, que él coincide con todos los reparos que tiene el presidente Uribe del acuerdo de paz, Sí, de la una JEP, de sus coincidencias, por supuesto. ¿Están de acuerdo en eso? Entonces, la pregunta concreta sería... No, la pregunta es ¿por qué no dejar que Abelardo de la Espriella, quien ya sabe perfectamente cuáles han sido las posiciones en el pasado de Alfredo de Luque, pues dé ese guiño a la persona que él considere es quien deba estar en la presidencia del Senado en el primer año? Bueno, Marcela, voy a referirle dos cosas. Primero a lo mío y después por qué aspiramos a la presidencia del Senado. A lo mío, yo fui muy respetuoso en eso. Tal vez la única vez que me preocupó la elección de un presidente del Senado, porque afortunadamente todos eran muy amigos del gobierno que presidí. Yo llegué prácticamente solo, sin Congreso, pero muchos empezaron a apoyar al gobierno, porque el gobierno tenía un gran apoyo de opinión pública. Nosotros construimos la gobernabilidad no con mermelada a congresistas, sino con apoyo de opinión pública. Tal vez la única vez fue cuando, con el apoyo del doctor Vargas Lleras, que no dejamos de lamentar su deceso, eligieron al doctor Javier Cáceres y parecía en contra del gobierno, pero tengo que decir, lo hizo sumamente bien. Entonces, yo creo que los temas no son comparables. Segundo, ¿por qué nosotros aspiramos a la presidencia del Senado? Aquí, por ejemplo, se han hecho unas coaliciones para mesas directivas. Todos los presidentes del Senado, todos los presidentes del Senado del gobierno del presidente Petro han sido elegidos por una coalición donde participaron todos, desde el Pacto Histórico, pasando por el Partido Conservador, por todos, las coaliciones de mesas directivas. Y ahí se respetó, como se ha respetado siempre, la mayoría. Nosotros, tenemos una mayoría ahí en el Senado. Este partido dentro de la oposición es el mayoritario, fue el segundo después del Pacto Histórico. Pero además hay algo bien importante. Nosotros, el mismo martes, después de la elección, yo llamé al presidente de la Espriella muy temprano y le dije, presidente, hay una reunión del partido a las 12 del día. La doctora Paloma Valencia, el director y yo vamos a proponer que sea partido de gobierno porque usted ha estado identificado con estas tesis y nosotros por supuesto, con las tesis generales suyas. En efecto, hay que reconocerlo humildemente. El presidente de la Espriella nos derrotó con nuestras propias tesis. No se habló nada de burocracia, no ha pasado por mi mente. Solamente se le dijo eso y el partido se declaró partido de gobierno. Lo que sí le dije a él y al vicepresidente es que nosotros estamos preparando una agenda legislativa que se discutirá. Ahí estamos presentando una serie de proyectos. Anoche en ese programa de Los Cuchos de José Obdulio y yo presentamos un proyecto muy importante de Daniel Briceño, nuestro proyecto para acabar con el abuso del predial y el proyecto para la formación tecnológica de muchachos de menores ingresos. Y le dije al presidente y al vicepresidente, esa agenda se compartirá, discutirá con ustedes y con todas las bancadas. Sí, somos partido del gobierno, pero además tenemos un mérito, Marcela. Este partido no tuvo ninguna falla en la oposición, de principio a fin. Ha tenido coherencia, como alguna vez le dije al presidente de la Espriella, que él dijo, pero es que a ustedes los acusan de extrema derecha.
No, presidente, lo que somos es extrema coherencia. Él me dijo cuando hablamos después, el sábado 4 de julio, que el candidato al Senado era el doctor De Luque y que entonces en la Cámara el doctor Briceño, porque De Luque era su amigo y él le había prometido. Yo amablemente le di estas razones, pero además Marcela le dije, presidente, dígale que le dé un placito para la promesa. Y le dije cómo éramos partido de gobierno, queríamos ayudarle al gobierno. Expresidente, es que usted acaba de decir una frase, extrema coherencia, que repitió muchas veces Abelardo de la Espriella en campaña. Y le quiero preguntar puntualmente, ¿cree que él está siendo incoherente apoyando a Alfredo de Luque para la presidencia del Senado? No, yo sí tengo unos comentarios. Primero, jocosamente te cuento que eso viene de cuando él me dijo que a nosotros nos acusaban de extrema derecha. Por ahí en una de las tantas entrevistas que me hizo, cuando el presidente de la Espriella decía que era uribista, que más uribista que doña Lina, etcétera. Y yo pues he sido amable con él, hemos tenido una buena relación con sus padres desde mucho tiempo, con él más o menos cercana desde el año 2017. Yo le dije, no, nosotros no somos de extrema derecha, somos de extrema coherencia. Yo sí le dije dos cosas. Presidente, a mí me preocupa porque usted había dicho que no intervenía en el Congreso, en las mesas directivas, y aquí no hay ningún peligro para el gobierno, con elegir uno del Centro Democrático, además personas buenas, honorables, sin trampas, que han sido coherentes. Y él me dijo que era que le había hecho esa promesa a su amigo De Luque, y le volví a repetir, pídale un placito, presidente. Y enseguida le dije, presidente, yo tengo otra preocupación. Presidente, usted se ha anunciado la creación de un partido. Usted había dicho que no iba a crear partidos. Y me dijo, no, es que es un movimiento popular. Y le dije, presidente, lo nuestro también. Entonces, Marcela, a mí también me toca defender este partido, sobre todo cuando estamos en algo de muy buena fe. Anoche, ¿qué dijimos nosotros? ¿Qué ofrece el Centro Democrático? Por ejemplo, el senador Honorio Enríquez. Primero, su trayectoria. Sin una falta, sin una queja de los congresistas, ha sido vicepresidente primero y segundo del Senado. Presidente, vicepresidente de la Comisión Séptima. Coherente, firme en la oposición a las reformas del presidente Petro. ¿Qué ofrece el partido? Este partido, Honorio ha demostrado en esas posiciones que no es perseguidor, que respeta los derechos de todos los congresistas, de todas las bancadas. ¿Y qué decimos en materia legislativa? Nosotros apoyamos todos los proyectos del gobierno que tengan que ver con el cumplimiento de su programa. Presentamos los nuestros a consideración a la discusión con el gobierno y con las otras bancadas. Y Honorio en la presidencia respetará los proyectos de quienes estén en la oposición al gobierno del presidente de la Espriella. O sea que aquí hay una propuesta garantista. Marcela, y toca defender este partido. A mí siempre me da miedo que el tigre, está bien que el tigre ruja para defender la patria, y ahí estamos nosotros, pero a mí me da miedo que rujan para acabar este partido como quieren hacerlo, y a mí sí me toca defender este partido. Entonces, si el tigre va a rugir contra nosotros, a nosotros nos toca proceder como las abejas, trabajar mucho. Óigase bien, compañeros del Centro Democrático, trabajar mucho desde la primera semana de septiembre, como las abejas, laboriosos, y a defendernos, Todo lo de la patria lo apoyamos, pero tenemos que defender este partido. Yo le recuerdo a los colombianos, jamás le hemos fallado a la seguridad, jamás le hemos fallado a la confianza de inversión, jamás le hemos fallado a la política social sostenible ni a la idea de disminución del Estado. Señor expresidente, pues justamente, mire que yo escuché y leí esta madrugada, medio dormido algo, y no podía creerlo. Y es que en esta coyuntura... O sea, el tema del día. El tema del día. No lo dejó dormir la pelea que hay. No estaba durmiendo por otra cosa, pero en medio del insomnio escuché eso así adormilado. Yo tampoco estaba durmiendo. Entonces para poder conciliar el sueño, ¿sabe qué tuve que hacer? En unas abejas laboriosas defendiéndose de la amenaza del tigre. Óigame,
Y entonces... O sea, él no tiene rebaño de ovejas, Sí, ¿no? sino abejas No, defendiéndose ovejas de un no. tigre. Ovejas no, Julio. Abejas africanas. Defendiéndose de un tigre. La verdad es que Sí, le sí. gana Calvás en sus pesadillas. Aunque la abeja fue un símbolo utilizado por el petrismo, solo por recordarlo. Bueno, presidente, no, pero empieza bueno. la abejita con Avi. Sí, exacto. Expresidente, y pasó esto, que el uribismo estaría buscando una alianza con el petrismo para ganarle la presidencia en el Senado al abelardismo. ¿Es eso un sueño, una pesadilla o más bien es un presagio? No, lo que te voy a decir es esto. Esta semana tu colega Darcy Quinn dijo que le habían dicho que asesores del doctor Honorio Enríquez habían llamado a Marta Peralta. Honorio lo negó rotundamente. Ustedes conocen a Honorio, saben que es un hombre serio, honorable. Pero también dijo Darcy que De Luque había llamado directamente a Marta Peralta. Yo le ruego verificar esto. Yo recibí ayer una información de fuente muy seria, si no, no lo hubiera publicado, y pedí que ustedes, voceros, representantes de los medios de comunicación, la verifiquen, que la senadora Marta Peralta reunió a los compromisarios del pacto histórico con el doctor De Luque. Después aparece la foto del doctor De Luque con lo que se llama los verdes petristas. Y también aparece el senador David Barguil confirmando eso, porque en la reunión de compromisarios, y a mí me llamaron preocupados los compromisarios del Centro Democrático, amenazan a los nuestros y le dicen que ya tienen una coalición con los verdes. Eso lo dijo allí en esa reunión el senador Barguil, que además, político muy importante que le ayudó a recoger firmas al doctor Abelardo Lespriella, como lo pudimos conocer directamente cuando se recogían esas firmas. Ahora, lo que hace Honorio, como lo conocen de presidente, de vicepresidente primero y segundo, y lo han conocido de presidente en la séptima, y lo han conocido de vicepresidente en la séptima, y saben que es un hombre transparente, sin juegos oscuros, sin cartas escondidas. Él es garantía para todas las bancadas en el Congreso, para apoyar los proyectos del gobierno y para darle garantías a la pero mire, oposición. para resolverle el problema de sueño a usted y a Juan Diego, le voy a hacer una pregunta concreta. ¿El presidente Petro lo ha estado buscando a usted para hablar de este tema? ¿Sí o no? El presidente Petro, algunos amigos del presidente Petro, no he hablado con él, me han dicho que ha querido una reunión. Yo no he hecho reuniones, Julio, y yo hice 4 y creo que fui muy constructivo con el presidente Petro, respetuoso, y han salido ahora con una suspicacia. Yo les contesté a ustedes en un programa lo relacionado con mi hermano, que tanto me afecta, lo considero tan injusto, dejémoslo a un lado. ¿Por qué entra ahí lo del presidente Petro? Porque mi hermano primero corrió a presentarse antes de que llegaran por él a su casa a ponerlo preso. No lo recibieron en una policía ni en otra, que porque no tenían autorización del presidente Petro. Lo recibieron en otra estación de policía. Y el juez de, ¿cómo se llama eso? De manejo de administración de penas, eso tiene un nombre. ¿Será juez de garantías? No, es un juez el que administra la pena. Conocimiento. Eso tiene un nombre, qué pena que se me haya olvidado. Dijeron que lo iban a mandar para la cárcel de Sonsón. Nuestros abogados empezaron a mostrar los peligros para mi hermano. Entró un grupo armado allí y lo mata muy fácilmente. Yo llamé al ministro de Defensa. A mí no me gusta hacer nada de esto al escondido. Llamé al ministro de Defensa, le dije, ministro, yo le ruego este favor, consideren que es un tema de seguridad. Y después, cuando ya discutieron mucho con mis abogados, etcétera, el ministro me manda un mensaje y me dice que el presidente Petro aceptó que lo trasladaran a una guarnición militar. Entonces, ¿qué hice yo? Yo no lo llamé, ni hice nada al escondido, ni a hurtadillas.
simplemente escribí que le agradecía al gobierno nacional que habían aceptado nuestras razones para trasladar a mi hermano a una guarnición militar. Y que entonces me había dicho el ministro de Defensa que el presidente Petro había aceptado las razones de nuestros abogados, que le expresaba mis agradecimientos. Eso ha generado cualquier clase de suspicacia. Usted no sabe lo que decían ayer unos influencers que siguen apoyando al presidente electo, que estuvieron en la campaña. Usted no sabe lo que decían, por Dios, a raíz de eso. Ese es el episodio que ha ocurrido. Ahora, si usted me pregunta, Petro, el petrismo, el pacto histórico, el Partido Verde, la oposición, en una presidencia de Honorio Enríquez tendrá garantías. Todas, queridos amigos. ¿Cuáles proyectos tendrá que impulsar el Centro Democrático? Sí. Los del gobierno, los nuestros, discutidos con el gobierno y discutidos con las otras bancadas, y respetar que tengan trámite debidamente los proyectos de la oposición. Garantías todas, estimados amigos de Caracol. Sí, señor Marcela, me permito confirmarle que en la reunión de ayer el presidente Petro dijo que la decisión se tomaría hasta el último momento y depende de la reunión del presidente Petro con el presidente Uribe. Bueno, pues esa es la noticia política del día. Si el presidente Uribe dice en esta entrevista que él hoy está dispuesto a hablar con Gustavo Petro, la reunión se produce. Bueno, Julio, yo creo que yo voy a decir bastante. Una cosa. Si a mí me preguntan que si el presidente Petro, el pacto histórico, tendrán todas las garantías en una presidencia de Honorio Enríquez, digo sí, todas, pero todas. Y eso no hay que discutirlo. Yo creo que una reunión en este momento es contraproducente para el presidente Petro y de nuestra parte no da buenas señales. Yo me reuní 4 veces con él, lo conoció la opinión pública, lo hice de manera muy constructiva. Nosotros manejamos las tesis de oposición, fuimos fieles a la oposición de principio a fin, una garantía que tiene este partido. Y lo que sí puede saber el presidente Petro, y no necesita reunión si es para eso, es que él, el pacto histórico, el Partido Verde, todos aquellos que estén en la oposición al gobierno del presidente del Espriella, en una presidencia del Senado de Honorio Enríquez, tendrán todas las garantías. Y bueno, por las formas usted sabe, expresidente, más que nadie importan mucho. Una sumita aquí, ¿no? Pacto, sí, de las coaliciones, Verdes, claro. Y Centro Democrático. Claro, es que lo que pasa es que el pacto y el Centro Democrático son las 2 bancadas más grandes del Senado. Y esa sola alianza, si se llega a concretar, pues suma un número significativo de votos. El pacto, Marcela, 25 curules, el Centro Democrático 17 y metámosle... Verdes. Una de JP. Que ya anunció que va con Honorio. Dijo que va con Honorio. Correcto. Bueno. Pero igual el voto es secreto, ¿no? Entonces también... Marcela, ¿me dejas de hacerte un comentario? Claro. Yo no estuve en el Congreso hace 4 años. Yo lo único que hice fue recorrer el país con un papelito pidiendo que votaran por el Congreso del Centro Democrático. El partido votó primero por Federico Gutiérrez, después por el doctor Rodolfo. Yo no participé, me consideré tóxico, me autodeclaré tóxico. Pero lo que sí recuerdo es que todos los presidentes del Congreso de esta legislatura que está terminando salieron casi que por unanimidad. Yo, por ejemplo, veía lo del doctor Efraín Cepeda, etcétera. Entonces, veamos. Eligieron como vocero de representante para presidir el Congreso del Pacto Histórico al doctor Roy Barrera, después al doctor Alexander López. Yo entiendo que todas o casi todas las bancadas votaron por ellos y creo no equivocarme si digo que el Centro Democrático votó por ellos.
Sí, señor expresidente, las formas, le decía, importan mucho en la política y usted lo sabe más que nadie. Y lo que estamos viendo en las últimas horas con sus mensajes en su cuenta de X, ya hasta su propio hijo Tomás está metido en esta pelea y hay toda una estrategia organizada del Centro Democrático atacando... No lo pongas pelea, Marcela. Bueno, pero eso es lo que se está percibiendo. Es una aspiración justa. Lo que hay que poner aquí, ustedes me dejan repetir un llamado al Centro Democrático, por favor, al tigre hay que ayudarle frente a la patria, pero cuando el tigre ruja contra el Centro Democrático, nos tenemos que defender, abejitas laboriosas y a la defensa. ¿Cuánto falta para que salga el video de inteligencia artificial? Claro. Unas abejitas ya está diseñado. cascándole al tigre. Está diseñado. Pero esto es inevitable recordar con lo que está pasando, expresidente, una pelea que ha sido muy dura en la política colombiana en la historia reciente y es la suya con el expresidente Juan Manuel Santos y que arrancó justamente cuando gana la elección Juan Manuel Santos con apoyo suyo y termina tomando unas decisiones que a usted no le parecían y usted públicamente, tal y como está pasando hoy, empezó a cuestionarlo, a distanciarse. Un poquitico más adelante, ¿no? Lo dejó arrancar, ¿no? Claro, pero aquí ya estamos empezando, imagínese, no se ha posesionado, estamos apenas en la definición de las mesas directivas. ¿Usted cree que esa relación suya con Abelardo de la Espriella puede llegar a los niveles de tensión que han protagonizado usted y el expresidente Juan Manuel Santos, con quien hoy, en la actualidad, después de 16 años, sigue teniendo esas grandes diferencias? Mire, Marcela, primero, yo no tuve diferencias con el doctor Juan Manuel Santos por la presidencia del Senado, ni por los ministros. Por ahí un día les dijeron a ustedes que yo había dicho que me preocupaba la designación del doctor Vargas Lleras de ministro de Defensa. No, y también le molestaba la de Juan Camilo Restrepo. Uh-huh. No, les voy a decir las dos. Primero, el doctor Juan Manuel Santos odiaba a Juan Camilo Restrepo. Vino ya el presidente electo a decirme que Juan Camilo Restrepo no podía ser presidente de la Federación de Cafeteros, porque el doctor Juan Camilo Restrepo había venido a pedirme eso. Y después lo nombró ministro. El único reclamo que le hice fue: presidente, yo no lo entiendo a usted. Usted vino a vetarlo con rabia, que no podía ser presidente de los cafeteros y lo nombra ministro. Y lo del doctor Germán Vargas es esto. Y me choca porque la verdad es que yo respeto al doctor Juan Camilo Restrepo. En esa época me reuní con él. Él ha tenido mucha diferencia conmigo, pero yo lo respeto. Y respeté mucho a Germán Vargas, pero mucho lo respeté y hace mucha falta. El doctor Germán Vargas en el Congreso, en estas cosas de la política tan difíciles, dijo que el atentado contra él era culpa del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Entonces a mí me preocupó la designación de él como ministro de Defensa e hice un comentario en privado. Y como yo he tenido la norma, y se lo digo como viejo que soy, a los estudiantes que quieren liderazgo político, uno en política tiene que estar listo a responder en público lo que ha dicho en privado. Eso fue lo que pasó. Entonces la discusión mía con el presidente Santos no fue por funcionarios, nunca. Fue por el giro del gobierno, porque ese gobierno se hizo elegir con una plataforma y gobernó con la contraria. Y me pasa una cosa parecida a la de Chávez. Algún día dije yo, no va a durar la gloria de Venezuela con estos subsidios de Chávez. Van a empobrecer al pueblo venezolano porque van a dejar a Venezuela sin empresa privada. Habría querido estar equivocado yo y que Chávez hubiera salido adelante. Colombia iría muy bien si todo lo que dijo Juan Manuel Santos hubiera salido, pero salió al revés y hemos tenido un gran reversazo. Por esas políticas de él fueron mis diferencias. Pero, y por el plebiscito, y por supuesto por lo de Odebrecht, que sigue sin aclararse, queridos amigos, sigue sin aclararse. Entonces yo espero, con el presidente de la Espriella, toma una decisión, uno tiene, así sea viejo, uno tiene que
ir aprendiendo Sí. a contrarrestar, porque uno mientras más viejo más caprichoso, ¿no? Mire, Hay que bregar mientras más viejo a ser autocrítico. mire, Yo no quiero. Presidente, Quiero evitar peleas con medios de comunicación y personalizar enfrentamientos políticos. No quiero personalizar esta diferencia con el presidente de la Espriella, queridos amigos. Y prueba de ello fue que sin renunciar yo a mi objeción al acuerdo de La Habana, respeté en la consulta con Paloma a los que piensan distinto y creo que ellos se sintieron respetados. Cuando empezó esa consulta y ganó Paloma, dijeron, escondan a Uribe. Yo creo que no tuvieron necesidad porque yo los respeté totalmente y no les estorbé. Sí, la palabra que se nos escapó a todos, me la aclaran desde la Fiscalía, es el juez de ejecución de penas. Ese es el responsable de la decisión de los argumentos que presentaron los abogados de Santiago Uribe. Penúltima pregunta, Camila. Sí, gracias, Julio. Expresidente, hay quienes están diciendo que el Centro Democrático le estaría cobrando a Daniel Briceño una supuesta traición a Paloma Valencia en la campaña y las críticas que hizo a su fórmula vicepresidencial. ¿Esto es así? Marcela, de ninguna manera. Mira, en ese programa que se llama Los Cuchos, que anoche tuvo 39,000 aparaticos conectados, que lo dirigimos José Obdulio, otro que no escucho, que es el profesor Juan David Escobar, uno de los colombianos que más sabe geopolítica. Nos ayuda los senadores Julia Correa y Esteban Quintero, y estoy yo. Se llama Los Cuchos porque José Obdulio cumple 75 y yo acabo de cumplir 148, 74 días y 74 de noche. Ayer nos dedicamos a proponer, a explicar los proyectos que estamos presentando, porque yo le he dicho al Centro Democrático, cuando yo era senador, el 20 de julio llegaba con los proyectos, como llegué con el proyecto de la reducción de la jornada de trabajo, que ustedes me ayudaron a difundirlo y que hace 2 días ya tuvo aplicación plena, 42 horas. Y hay que pensar, si este país recupera la empresa privada y la productividad, llegan en no mucho tiempo a 40 horas. Entonces el partido tiene una serie de proyectos preparados y Daniel además ha hecho el esfuerzo de preparar él una serie de proyectos que por supuesto los presenta toda la bancada del partido. Anoche presentamos, 1, acabar los abusos del catastro. Óigase, oyentes de Caracol. 2, el programa de formación tecnológica para muchachos de menores ingresos, sacado de los foros del partido en los años 24, 25, que lo había recogido el doctor Miguel Uribe en un proyecto de ley, y presentamos el de la formalización de la minería artesanal. Y Daniel presentó uno de los suyos, que lo firma toda la bancada, excelente, que es extender para todo el país la posibilidad de colegios de concesión, como ocurre en Bogotá, y que no solamente sea posible cuando falten edificaciones para la educación pública, sino en cualquier circunstancia. Hombre, aquí Daniel lo único que tiene aquí es aprecio, admiración, bueno, pero entonces... no sé por qué tú duda, Marcela. A ver cómo te la despejo. No, la duda es de Camila, pero tiene que ver sencillo, porque no lo dejaron en la presidencia de la Cámara. La apuesta de ellos es por el Senado, y si le van a apostar al Senado no le pueden apostar a ambos. Y porque además en la Cámara ya tenía el guiño de Daniel Briceño del presidente Abelardo de la Espriella. Fue más votado después. No contaba con De Luque. Imagínense ustedes los chismes que hay. Al director del partido le dijeron, no, es que quien propone al doctor Daniel Briceño es el presidente de la República. Y yo le dije al presidente de la República, Daniel es una persona muy apreciada aquí y tiene todo el futuro. Cuando nosotros nos toque Cámara, se verá de su presidente, pero arranquemos con Senado. Y le dije, presidente, ¿y por qué lo de Daniel entonces? Y me dijo que no, que de la prensa, una cosa y la otra. Los partidos, a ver, Daniel aquí tiene todas las posibilidades, inclusive yo salí ayer también a respaldarlo en un tema y le pedí a los compromisarios de Cámara, ojo con la objeción de Daniel Quintero a Nicolás Barguil para presidente de la Cámara, porque
Vamos a pasar del día a la noche, del gobierno del presidente Petro al gobierno del presidente Espriella. Y esto no pueden hacer ese tránsito tan fácil. El doctor Barguil estaba ya con el petrismo y ahora entonces va a ser el presidente de la Cámara del gobierno del Espriella. Daniel Briceño me llamó, sacó algo y yo lo respaldé. Daniel Briceño aquí no tiene sino aprecio y admiración y futuro. Claro, expresidente, pero hace 4 años también los conservadores estaban todos con Iván Duque, así que ese no es un problema para los políticos. Quiero preguntarle qué tanto tiene que ver en su molestia. Para nosotros sí son problemas, Camila, para nosotros sí son problemas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por ser coherentes. Sí, pero expresidente, ¿qué tanto tiene que ver en su molestia también con este asunto del senador de Luque la amistad de este congresista de La Guajira con un asesor al cual usted ha cuestionado en la campaña de Abelardo de la Espriella, Carlos Suárez? Sabemos que son muy cercanos. ¿Eso también le preocupa a usted? Eso no me preocupa, Marcela. ¿Es Marcela o Camila? Marcela, sí, señor. Es Marcela. Bueno, es que me quedé muchos años sin hablar y con ustedes, pero ahí ya las voy reconociendo, Marcela. No, mira, yo lo que tenía que decir del señor, por quien me preguntas, lo dije. Y por supuesto yo mantengo preocupaciones, los dije, por lo que pasó por ahí en 2009 en una cárcel de Estados Unidos. Mantengo preocupaciones. Ese tema lo tengo superado. Entiendo que son muy amigos, el doctor Suárez, el doctor de Luque, que han trabajado juntos. El doctor Suárez ha sido asesor del doctor de Luque. Ese tema está superado, querida Marcela. Los temas son los que hemos dicho. Y termino con esto. Hombre, ¿por qué no permitir que sea presidente de Espriella? Bancada de apoyo al gobierno, que sea Honorio presidente del Senado. Honrar lo que ha sido una tradición de los partidos de gobierno. La primera senaturía corresponde al mayoritario. Honorio está aprobado en su decencia, en su espíritu garantista, como vicepresidente primero y segundo del Senado, como presidente y vicepresidente de la Cámara. Este partido es un partido sin engaños, ha sido coherente, así como nunca engañó al país, cambiando de postura frente al gobierno Petro, fue oposición de principio a fin. El país, todas las bancadas, el petrismo, el pacto histórico, el Partido Verde, todos pueden tener la certeza que tendrán plenas garantías con Honorio Enríquez de presidente del Senado. Para eso no se necesita esa reunión mía con el presidente Petro. Pueden decirle, Julio, y es muy importante decir esto en público, que él, del doctor Honorio como presidente de nuestro partido, tendrá todas las garantías. Nosotros lo único que perseguimos es que se cumpla la ley. No perseguimos personas, no perseguimos partidos, perseguimos que se cumpla la ley. Ese mensaje tiene destinatario clarísimo: Gustavo Petro y el pacto histórico. Señor expresidente Uribe, gracias por su tiempo y por esta muy amena charla. Y mucha suerte con sus futuros desvelos y con sus abejas amaestradas. Y sus cuchos. No, dígale a los del Centro Democrático que desde la primera semana de septiembre es por todo el país, como abejitas laboriosas, y que donde ruge el tigre para acabar nuestro partido, ahí están las abejitas trabajando y defendiéndose. Porque ahora es el expresi influencer. No, y Cucho. Y Cucho. Expresidente Uribe, muchas gracias por atendernos. A ustedes, Le deseo muchas una feliz gracias. mañana.